Bueno, pues Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿está bien? Y vamos a pedirle a Dios que nos siga hablando, como hasta ahora lo está haciendo, ¿sí? Entonces ahí vamos a orar, vamos a ponernos delante de Dios y vamos a pedirle que nos enseñe, ¿sí? Que nos siga hablando de su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, si podemos, obviamente, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, bendito Dios. Gracias Señor, por permitirnos estar delante de ti. Señor, te pedimos que hables a cada uno de nosotros, Padre, en nuestro corazón, y que nos sigas enseñando, Padre Celestial, nos sigas formando en esta área de liderazgo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, guárdalos, Padre, y sigue siendo tú, Señor, su medicina, Señor. Sigue siendo tú su fortaleza. Bendice a esta iglesia, Pan de Vida, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros que necesitamos escuchar tu gloriosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 1. Si no me llegan a escuchar, me hacen ahí una seña, Primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 1. Bueno, la semana pasada les hablé acerca del carácter del líder. Y hablamos cómo es que Dios forma el carácter, ¿sí? Bueno, de otras muchas formas, ¿verdad? Pero nos enfocamos a lo que es el proceso o los tratos de Dios, ¿sí? Que forman el carácter de un líder. Yo tenía pensado, como yo lo tengo así armado, darles otra parte sobre sobre cómo Dios forma el carácter. Pero bueno, en las otras temas que vamos a dar más adelante, también vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar cómo Dios forma un liderazgo. Pero bueno, yo sentí darles esta enseñanza, esta sí no la tengo ahí en escrita ni nada, pero yo sentí dárselas también. Y esto es acerca de la influencia de un líder, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la influencia del líder, ¿sí? Cómo el líder puede ser de influencia o debe ser de influencia. Entonces, les pido ahí en primera de Samuel, capítulo 1 y versículo 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver la influencia de un líder. El líder debe ser de influencia, obviamente. Entonces dice así, desde el versículo 1 lo vemos. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida. Bueno, hasta ahí. Nosotros sabemos que Elcana es el papá de Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel pues viene a ser un instrumento de Dios, ¿sí? Para aquí pues lo hemos mencionado y bueno, creo yo que ya lo relacionamos un poquito. Samuel vino a ser un instrumento para Dios o de Dios para transicionar a la nación de Israel, ¿sí? Antes de Samuel, pues Israel todavía se gobernaba por medio de los jueces, ¿sí? Entonces, cuando Dios levanta a Samuel, pues se puede decir que fue el último de los jueces y a través de él hubo una transición del tiempo de los jueces al tiempo de los reyes, o de ahí inició la monarquía, ¿sí? O el tiempo de los reyes, a través de Saúl, y después continúa el rey David. Entonces, Samuel viene a ser un instrumento de transición, ¿sí? Entonces, aquí es lo que vamos a ir viendo, cómo es que el papá, Elcana, vino a ser de influencia a su hijo para convertirlo en un instrumento de transición, ¿sí? Entonces, para más o menos acordarnos, bueno, transición no es lo mismo que transferencia, ¿verdad? Transferencia es tomar algo y pasarlo de un lugar a otro, sin que haya ningún cambio, ¿sí? O sea, cambio en el objeto que estamos moviendo.
Pero transición, sí hay un cambio. Transición es tomarlo, ¿sí? Llevarlo a otra posición y mejorarlo. Eso es transición. Entonces, siempre, y yo creo que ya lo he comentado en estas enseñanzas, siempre que hablamos de reino de Dios, siempre tiene que ver con cultura, ¿sí? Reino de Dios, sí hay mucho extremo, o más bien a veces mal enseñado, que solamente se enfoca a las señales del reino, ¿sí? Que milagros, señales, prodigios, ya en casos ya muy retorcidos, ¿verdad? Que las riquezas, que el dinero, que las casas, los carros, que todo eso es reino, porque somos herederos de un reino o somos hijos de un rey, ¿sí? Y nos llevan a ese, pues ya una enseñanza muy retorcida, ¿sí? Pero pues en sí reino de Dios es la cultura de Dios en la tierra, ¿sí? Eso es reino de los cielos, amén. Entonces reino de Dios pues es esa cultura, como todo reino tiene una, pues obviamente tiene un rey, pues es una monarquía o el gobierno de un solo hombre o de una sola persona, ¿sí? Entonces el reino de Dios es la cultura de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y esa cultura se va estableciendo en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser la ley del reino, ¿sí? O la constitución de ese reino. Entonces, si nosotros somos súbditos del reino, nosotros la iglesia somos una extensión del reino de Dios en la tierra, ¿sí? La iglesia viene a ser como una colonia, ¿sí? Así como cuando colonizaron, por ejemplo, México, ¿sí? O América, de España, o de otros países, pero principalmente de España, vinieron a nuestro continente o nuestra nación y colonizaron el país. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué es eso? Bueno, que traen gente de su nación y la meten en el lugar que quieren conquistar. Eso es colonizar. Entonces lo que hacen es que las costumbres, la cultura, la mentalidad, las leyes de aquella nación invasora, por decirlo así, la establecen en la nación que están invadiendo, ¿sí? Eso es colonizar. La intención es que la cultura de aquella nación invasora se empiece a extender en toda aquella nación que están conquistando. Entonces nosotros, en base a eso, la iglesia somos una colonia, ¿sí? Que Dios, una colonia aquí en la tierra, que Dios lo que pretende es colonizar el mundo, ¿sí? A través de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la cultura de la nación de donde venimos, que es una nación celestial, se establezca en la tierra a través de nosotros, la iglesia, ¿sí? Desgraciadamente, pues nosotros venimos de una ciudadanía de tinieblas o de un reino de tinieblas, amén. Entonces ese reino pues también nos dio una cultura, ¿sí? Una cultura de pecado, una cultura contra Dios, ¿sí? Por hábitos, costumbres, formas de pensar, que eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero en sí se nos estableció una cultura. Creo que el apóstol Pedro lo menciona como las costumbres que recibimos de nuestros padres, dice. Me parece que es el capítulo 1 por ahí. Entonces, nosotros también recibimos una cultura. Y aquí es donde a veces se presenta un conflicto o una lucha en nosotros personal, ¿sí? Porque traemos una forma de ver la vida, una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de educar, todo. Es una cultura. Sí sabemos a qué se refiere cultura, ¿verdad? Es un estilo de vida. También son hábitos, es una forma de ver la vida, ¿sí? No es lo mismo una nación a otra, la cultura, ¿sí? Para nosotros algo es normal, que a lo mejor para un japonés es raro, ¿sí? Porque las culturas son diferentes. Bueno, en el reino de Dios, por ejemplo, la cultura de Dios entra lo que es vence con el bien el mal, ¿sí? Disimula la ofensa, perdona, bendice al que te maldice. Eso es una cultura del cielo, amén. Entonces para Dios es raro guardar rencor, porque en su cultura eso no existe. ¿Sí me explico? Entonces para el reino de Dios no es normal, ¿sí? La negligencia, porque en el reino de los cielos no existe eso, amén. La incredulidad, la apatía, ¿sí? La infidelidad, ¿sí? La falta de integridad, todas esas cosas no están en la cultura del cielo, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Bueno, Dios siempre quiso establecer ese reino o esa cultura, ¿sí? Desde los tiempos que creó a Adán y a Eva, su intención era levantar a través de ese primer matrimonio una sociedad que era pues el mundo entero, en base a la cultura de Dios, ¿sí? Que el ser humano
creciera en base a esa cultura. Desgraciadamente, pues ya sabemos que Adán y Eva se rebelaron y pecaron contra Dios, ¿sí? Y el mundo empezó a venir en decadencia y ya no era una cultura de Dios, ya era más, dice la Biblia que los designios del corazón del ser humano era todo contra Dios, era hacer el mal. Entonces Dios levanta un Noé, sí, destruye toda la creación o todo ser humano en ese tiempo, y a través de Noé, que Dios lo vio como una persona justa, sí quiso levantar otra vez, a través de otra familia, ¿sí? Otra sociedad, ¿sí? Una nueva naciones o nuevas personas con la cultura de Dios, en base a la justicia que había en Noé. Pasa lo mismo, ¿verdad? Otra vez el ser humano viene en decadencia, ¿sí? Y así hasta después aparece Abraham, y Dios lo saca de su tierra, de su parentela, que todo eso tiene que ver, lo desarraigó de una cultura, ¿sí? De un estilo de vida, ¿sí? De conducta, de estilo de vida, de forma de ver las cosas, de forma de pensar, ¿sí? Por eso nos cuesta mucho el evangelio, porque tenemos una cultura conforme a este mundo, y no nada más todo hablando de tradiciones, ¿sí? Que el Día de Muertos, que la bandera, que no me refiero tanto a eso, son hábitos, ¿sí? Formas de ver la vida, ¿sí me explico? Y a veces esa cultura nos impide, ¿sí? Aceptar la cultura de Dios. Por eso les doy esos ejemplos que menciona ahí, ¿verdad? O que les menciono. El vence con el bien el mal, ¿sí? Pues eso para nosotros a lo mejor no tiene sentido, ¿sí? Para nosotros es ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? En la cultura de Dios, como ya lo mencioné, pues disimula la ofensa, perdona, si te pide una milla más, o te pide andar con, no sé, ¿verdad? El manto, dale la túnica, algo así menciona la Biblia. O sea, es otra mentalidad, ¿sí? Lo que decía, ¿verdad? La negligencia no existe en el reino, si el rencor no existe en el reino de Dios, porque es una cultura con un estándar de vida extremadamente elevado, ¿sí? La cultura de Dios es así. Por eso la palabra de Dios nos dice que la ley de Dios, en sí la ley, es buena y es santa. O sea, la moral de Dios es inalcanzable para el ser humano, ¿sí? Es una perfección, donde no hay ningún deseo, ni pensamiento, ni actitud malo, ¿sí? Es algo que sobrepasa nuestros estándares morales, pues, por decirlo de esa forma. Entonces, esa cultura Dios no la quiere dar. Entonces saca a Abraham, ¿sí? Hablando desde Adán, Noé, y luego aparece un Abraham, ¿sí? Donde vuelve a hacer lo mismo. Dios a través de ese matrimonio iba a levantar una gran nación, dice, y que de ahí se iban a levantar naciones, o la bendición de Abraham, o por la fe de Abraham iba a bendecir las naciones de la tierra. O sea, Dios desarraigó a Abraham de una cultura para establecer en él otra cultura, la cultura del reino de Dios, y que en Abraham las naciones tomaran esa cultura, ¿sí? Por eso la Biblia dice: yo sé que mandará a sus hijos a que guarden el camino de Jehová. O sea, a través de él voy a levantar otra cultura. Si ustedes se dan cuenta hasta ahorita, ¿sí? Son matrimonios, ¿sí? O son familias. Adán, un matrimonio, Adán y Eva. Noé, su familia, otro matrimonio, otra familia. Abraham, ¿sí? Su esposa, y en este caso Isaac, otra familia. ¿Saben por qué? Porque la base de una sociedad es el matrimonio, ¿sí? La base de una sociedad es la familia. Amén. Entonces, si esa base, o la familia, el matrimonio, está siendo golpeado por el diablo, ¿sí? Se va a levantar una sociedad destruida, ¿sí? El mundo, el diablo ahora lo entiende, o lo está entendiendo, ¿sí? Porque él se enfocó en los gobiernos, ¿sí? Que el gobierno pusiera leyes que ofenden a Dios, meterse en la educación, meterse en los medios de comunicación, para poder someter o controlar a la sociedad. Pero lo que él ahora se está dando cuenta es que no es eso lo que destruye totalmente a la sociedad. Sí afecta, obviamente, ¿verdad? Porque esas cosas nos educan o nos maleducan, ¿sí? Pero él se dio cuenta que la base es la familia o el matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Bueno, todo lo que estamos viendo, los movimientos que se están viendo en la sociedad, es con la intención de llegar al matrimonio, tocarlo,
¿Sí? ¿Para qué? Porque nos pueden poner leyes, por ejemplo, que se autorice la droga o consumir marihuana, no sé, ¿verdad? Si en la familia ese matrimonio educa a sus hijos de que eso te puede dañar, ¿sí? Por muy legal que sea, ese hijo no lo va a consumir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Pues no son los gobiernos lo que tengo que controlar, ¿sí? Tengo que controlar la base de la sociedad, que es la familia. ¿Por qué creen que ahorita la ideología está entrando en los matrimonios, está entrando en las familias? Porque es la forma de destruir una sociedad. Entonces, como eso es algo, un principio de Dios para levantar una cultura correcta, pues por eso la familia, el matrimonio es muy atacado, y en estos tiempos va a ser muy atacado, o está siendo muy atacado, ¿sí? Porque el diablo ya se dio cuenta que esa es la base de la sociedad, el matrimonio, la familia. Entonces, entendiendo esto, pues hay que cuidarnos mucho, ¿sí? Hay que cuidar mucho nuestro matrimonio, cuidar mucho nuestras familias, amén. No caer en idealizarnos, ¿sí? Pero siempre considerar que a través de nosotros se va a levantar una sociedad o una cultura conforme al reino de Dios. Entonces, eso es transición, ¿sí? Entonces, Samuel iba a ser el instrumento para transicionar la nación del religiosismo, ¿sí? O de la, ¿cómo lo puedo decir? La tibieza del pueblo, ¿sí? Que Dios los salvaba y se olvidaban de Dios, los oprimían y clamaban a Dios. O sea, eso era el tiempo de los jueces, ¿sí? Un pueblo muy, muy inconstante, ¿sí? Se sentían bien, adoraban, les iba mal, o más bien les iba bien, se olvidaban de Dios, dice el libro de los jueces. Les iba mal, clamaban a Dios, y luego se olvidaban de Dios porque ya les iba bien. O sea, no había un corazón constante, un corazón determinado en el pueblo en el tiempo de los jueces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban gobernados por religiones, ¿sí? Por el religiosismo. Pero cuando Dios toma a Samuel, lo toma para ser un instrumento de ese religiosismo o de esa tibieza en el pueblo, a meterlos a una monarquía o al reino, ¿sí? Donde ahora el pueblo ya no iba a vivir por puntos religiosos, sino por el gobierno de Dios o por la cultura de Dios. Sí, no sé, bueno, sí lo hemos leído. Dice la Biblia, en los evangelios dice que el reino de los cielos sufre violencia, no sé si se acuerdan. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y dice, y solo los violentos lo arrebatan, ¿sí? Entonces, casi siempre que ustedes lean reino en la Biblia, reino de Dios, reino de los cielos, se refiere a cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, como toda cultura, cuando se pretende establecer, va a haber un conflicto o va a haber guerra, ¿sí? Entonces, la cultura de Dios viene y en nosotros, que somos los que estamos recibiendo esa cultura, hay una violencia o hay un conflicto, porque la palabra de Dios o la cultura de Dios no concuerda con nuestra cultura. Por eso nos cuesta mucho obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Y todo realmente empieza con la mentalidad. Amén. Por eso dice la Biblia, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento es cambio de mentalidad. Entonces, ¿cómo podemos decir? La antesala o la puerta para introducirnos al reino es el arrepentimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Cambio de mentalidad. ¿Sí? Yo no puedo vivir en esta cultura de Dios si mi mente no se renueva. Amén. Y eso es lo más difícil, hermanos. ¿Sí? Aprender puntos doctrinales está sencillo. Leer la Biblia desde principio a fin. Es más, congregarse está fácil. Pero la mentalidad, renovarla, es algo bien complicado. ¿Sí? Ya en los otros temas me voy a enfocar así nada más a la renovación de la mente. Pero si la mente no se renueva, no va a cambiar la cultura. Sí, de hecho la Biblia lo dice así, ¿verdad? En Proverbios. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, si la persona no logra renovar su mente o arrepentirse, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el concepto que yo tenía como bueno, lo vea como Dios lo ve. Y ahora me doy cuenta que es malo. Entonces mi mente ya se renovó.
¿sí? O ya vio las cosas como Dios las ve. Ese es arrepentimiento. Entonces, cuando hay un arrepentimiento o una renovación o cambio de mentalidad, entonces podemos entrar a la vida en el reino de Dios, o sea que a vivir la cultura de Dios. Amén. ¿Qué tiene que ver todo eso con el liderazgo? Pues mucho, porque nosotros como líderes tenemos que establecer una cultura, ¿sí? Que es la cultura de Dios. Entonces, esta cultura no es en base nada más a una teología, ¿sí? O nada más una predicación, ¿sí? Como líderes, ¿no? No, eso es que nosotros vivamos y mostremos un modelo a seguir, ¿sí? Para que la gente pueda decir, así se debe vivir, como vive mi líder, ¿sí? Porque esa es la cultura de Dios. Amén. Entonces está tremendo, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo. Entonces todo lo que estoy diciendo, pues está ahí en lo que acabamos de leer. Entonces fíjense, el Cana viene a ser el portador de la semilla para producir un Samuel, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué dijimos que era Samuel? Un instrumento de transición. En este caso vamos a decir nuestro ministerio o nuestro liderazgo, ¿sí? Nuestro liderazgo debe ser un instrumento de transición, ¿sí? Que las personas que estén bajo nuestro liderazgo, ¿sí? Transicionen del religiosismo a la monarquía, ¿sí? Del religiosismo al reino, a la cultura de Dios. ¿Se fijan la importancia del liderazgo? Por eso estamos hablando de influencia, ¿sí? Porque el líder su liderazgo debe ser un instrumento de transición. Que las personas llegan, casi todo el mundo llega con una mentalidad idólatra, ¿sí? Puedo decir que todos llegamos así. ¿Qué es eso, idolatría? Idolatría es solo extenderle la mano a Dios. Sácame de esto, ayúdame en esto, provéeme para esto, solucioname esto, dame dinero para esto, ayúdame en esto, bendíceme en esto, sáname en esto. ¿Sí? O sea, siempre Él está para darme. ¿Sí? Esa es la mentalidad idólatra. Amén. Pero la mentalidad de reino es, Señor, yo te ofrezco. Señor, yo te doy. Amén. Entonces, por eso el liderazgo debe de ser, nuestro liderazgo debe de ser un instrumento de transición. Por eso se batalla mucho, hermanos, ¿sí? Porque las personas no quieren renovarse. La mentalidad es de esclavo, ¿sí? Y no permiten renovarse, porque muchos, ¿verdad? No todos es así, pero en su mayoría es siempre la mano extendida, ¿sí? A ver a qué horas Dios nos da. Si esa mentalidad no se renueva en ustedes como líderes, siempre van a haber no líderes, van a haber sirvientes. ¿Sí? Él está para atenderme, Él está para servir. No hay otra mentalidad. Pero bueno, entonces decimos pues, el Cana era el portador de la semilla o de la simiente, o de la palabra, o del liderazgo, como lo quieran ver, para producir un ministerio que iba a ser un instrumento de transición. ¿Sí me expliqué ahí? ¿Sí? Muevan sus cabezas y digan, así está bien, ¿sí? Sí, nuestro liderazgo debe ser eso, ¿sí? Un instrumento de transición, amén. Entonces, la cosa aquí es, ¿qué características tenía el Cana, ¿sí? Para ser el portador de ese instrumento de transición, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué características debo de tener yo como líder para dar a luz un liderazgo que sea un instrumento de transición? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Para que nos demos cuenta la influencia que tuvo este hombre. Fíjense lo tremendo, ¿eh? De él no solo se habla aquí, me parece, ¿sí? No se mencionan más. Pero de Samuel sí. De Samuel se menciona hasta en el libro de Ezequiel, ¿sí? Donde se dice que era de los hombres más justos sobre la tierra, ¿sí? 4 menciones, me parece. Daniel, Noé, Job y Samuel. Sí, dice, estos hombres por su justicia se salvarían si estuvieran vivos. ¿Sí? O sea, vean el impacto que tuvo. O sea, no terminó en el libro de Samuel. Este hombre continuó transicionando o siendo un ejemplo para las próximas generaciones. Eso debe ser un liderazgo. ¿Sí? Nosotros a lo mejor acabamos, no sé cuántos años Dios nos permita vivir y que nos lleve a su presencia, pero que nuestro liderazgo siga
transformando la mentalidad de otros. Eso sería hermoso, y muy glorioso. Eso quiere decir que fuimos líderes efectivos. Entonces, pues, nosotros debemos de tener ciertas características. Aquí es como un modelo, un ejemplo, ¿verdad? Probablemente hay más, para poder ser un instrumento de transición. ¿Está bien? Fíjense pues, ahora vamos a ver las características que había en el Cana, para entender qué cosas debo de buscar yo, ¿sí? Para producir un liderazgo que sea de transición. Bueno, aquí las menciona, Versículo 1, ahí donde estamos en Samuel 1:1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Aquí ya menciona como 3, 4 en este versículo. Fíjense, el versículo 1 dice: hubo un varón de Ramataim. Ahí ya me dijo 2. Uno es que dice un varón. Esa es una característica, ¿sí? Obviamente, pues hablamos, cuando la Biblia habla de varón, por ejemplo, habla en Efesios, habla la estatura del varón perfecto, ¿sí? Está hablando del hombre espiritual, ¿sí? Entonces aquí no entra el género, es el género humano, pues, hombre y mujer. Amén. O sea que tanto el hombre como la mujer debe de buscar alcanzar la estatura del varón perfecto, que viene a ser el Señor Jesús. Amén. Entonces fíjense que aquí dice el varón, hubo un varón. O sea que aquí ya había una semejanza con Cristo. En resumen de eso, es madurez. Amén. Entonces, ¿cuál es la estatura del varón perfecto? Pues es la estatura de Cristo, ¿sí? Y es lo que aquí se ha mencionado mucho, y ustedes lo están mencionando en la iglesia. El fruto, el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? También varón, pues lo podemos encontrar en el Salmo 1, ¿sí? Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sí se acuerdan? Ahora fíjense la contraparte, ¿sí? O el que este es el camino o la vida de los injustos. Ahora la vida del justo, ¿sí? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿cuál es el consejo de un justo o de un varón? ¿Sí? El consejo de un varón es la palabra de Dios, y en esa encuentra su delicia, ¿sí? Bueno, hay mucho que podemos aprender, pero en ella encuentra su delicia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me deleito en que Dios me aconseje, ¿sí? Y bueno, lo he dicho, ¿verdad? En el Salmo 119, pues nos expresa el salmista el deleite que siente por la ley, ¿sí? Y les he dicho, y lo menciona ese salmo, hay momentos donde el salmista suspira cuando se acuerda de la ley. O sea, la ley le saca suspiros, ¿sí? Dice en el mismo Salmo 119 que es como miel que destila el panal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el salmista siente un deleite en la palabra de Dios, y en ella encuentra su consejo. Entonces, el varón, un varón según Dios, les digo, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, es el género humano, ¿sí? El varón o el hombre espiritual. El varón, que realmente es un varón de Dios, ¿sí? En la ley de Dios encuentra su consejo, o se deleita en que Dios lo aconseje, ¿sí? Entonces, si aquí estamos hablando de un varón, ¿sí? Del Cana, pues nos está diciendo un hombre maduro, estatura del varón perfecto, y un hombre que en la ley de Dios encontraba su consejo, ¿sí? En ella medita de día y de noche. O sea, todo su caminar del día está meditando en su palabra. Obviamente, trabajo, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero meditar la ley de Dios es como cuestionarla en el deseo de que enséñame. Por ejemplo, ese versículo que acabamos de leer: Señor, ¿por qué dice varón? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice el monte Efraín? Señor, explícamelo. Y eso es meditarla. Está dando vueltas y vueltas. ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde más lo habla? ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza nos da? Eso es meditar. No es entrar en trance, pues. Sí, no, es cuestionarla en el sentido o con el deseo de aprender, ¿sí? Así se medita la ley de Dios. Entonces, medita en ella de día y de noche. Y dice ahí, no va a estar sentado en silla de escarnecedores.
Y sabemos que es así de los escarnecedores, pues es aquellos que no nada más se burlan, sino que desmenuzan. ¿Sí han oído ese dicho de están comiendo humano? Algo así dice, ¿no? Sí, vamos a comer gente, algo así, cuando se chismea, pues. Sí, cuando se está en el chisme. Sí, eso es escarnecer, es como desmenuzar a la persona. Ya viste esto, ya viste el otro. Sí, bueno, el varón no acepta esa clase de pláticas. ¿Sí? Un varón de Dios está sentado junto a corrientes de aguas vivas, dice el Salmo 1. ¿Sí? Y un varón de Dios da su fruto en su tiempo. Amén. O sea, va creciendo en etapas y en esas etapas está produciendo y produciéndole fruto a Dios. ¿Sí? Bueno, Salmo 1, hay varias cosas ahí. Entonces da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Se fijan el orden en que está escrito eso? Primero fruto, hoja y todo lo que hace prospera. El fruto, ¿sí? Carácter de Cristo, ¿verdad? Eso ya lo entendimos. Fruto del Espíritu Santo. Su hoja no cae. La hoja en la Biblia habla de la unción. Dice el libro de Ezequiel, me parece, o en Apocalipsis. Dice que la hoja servirá, la hoja de los árboles, servirá para medicina de las naciones. ¿Sí? O sea, eso tiene que ver con unción o con poder de Dios. Quiere decir que si yo soy una persona que da fruto, en mí va a fluir la unción para la sanidad de las naciones. ¿Sí? No es al revés. Amén. O sea, la prioridad es el fruto para poder tener unción. ¿Sí? Y luego después dice, y todo lo que hace prospera. O sea, Dios lo va a respaldar. Entonces, no es al revés. ¿Sí? No es primero que me prosperen todo y luego después considero el fruto. No. Es dar fruto para estar ungidos. ¿Sí? Y unción es poder de Dios que nos habilita para hacer lo que humanamente no podemos. ¿Sí? Fruto, unción y respaldo de Dios. Amén. Todo lo que hace prosperará. Ese es el Salmo 1. Eso es ser un varón. Entonces, para que veamos pues, las características de una persona, de un liderazgo que va a producir transición. Amén. Entonces, nosotros tenemos que sacar de la mentalidad religiosa al pueblo de Dios. Amén. Nuestro liderazgo debe provocar que se transicione a las personas. ¿Sí? Esa es la influencia de la que estoy hablando. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, una es un varón. Para que no se hagan bolas o no los esté haciendo bolas, simple y sencillamente madurez. ¿Está bien? La estatura del varón perfecto. Para no decir el Salmo 1, Efesios y todo el rollo, ¿verdad? Nada más nos ponemos en madurez. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser un líder que va a producir un liderazgo de transición? Tiene que ser maduro. Amén. ¿Sí? Y esto pues requiere tiempo. Precisamente por eso son los procesos. Amén. Madurez no tiene nada que ver con intelecto. ¿Sí? Madurez no tiene nada que ver con teología. No tiene nada que ver con años en el evangelio. La madurez tiene que ver con el fruto. ¿Sí? Eso es madurez. Cambio de mentalidad, cambio de actitudes. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedo yo ser de influencia? Tengo que ser una persona madura, porque si no, me van a influenciar a mí. ¿Sí? Entonces, esa es una característica. Es crecimiento o madurez. Obviamente no estamos a la perfección, ¿verdad? Pero se alcanza una estatura aceptable para poder ser de influencia. ¿Sí? No vamos a llegar al 100%, no vamos a llegar a exactamente iguales a Jesús. Pero hay una estatura donde ya podemos influenciar para bien. ¿Sí? Entonces, madurez. Hubo un varón, dice. Y ahí dice de Ramataim. Ya más abajo dice que era de Ramá, que es lo mismo. Y bueno, aquí pues ahí va un rollo otra vez un poquito más largo. Si de plano no me entienden algo, me pueden hacer una seña, y activan su micrófono. Pero del tema, no me van a preguntar de otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra característica? Bueno, dice que él era de Ramá o Ramataim. Ramá significa altura. ¿Sí? O alturas. Y bueno, alturas tiene que ver con tres cosas. ¿Sí? Una, la Biblia habla, hay dos aposentos altos que menciona la Biblia. Uno tiene que ver con oración, otro tiene que ver con palabra. ¿Sí?
Uno lo menciona al principio del libro de los Hechos, donde dice que todos los discípulos estaban en el aposento alto, unánimes y en ruego, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir altura? Bueno, altura es tener un aposento alto o una vida de oración, ¿sí? O sea que, ¿qué? Que un líder que va a ser un instrumento de transición, ¿sí? Tiene que ser de mucha oración. ¿Se acuerdan que ahí dice, en el libro de los Hechos, dice que los ciertos discípulos fueron al aposento alto y dice, donde moraban los 12 apóstoles, ¿sí? O los 11 apóstoles, ¿sí? Quiere decir que los que son columna en la iglesia deben de tener las alturas como su habitación, su casa. O sea, ustedes, bueno, nosotros como líderes no debemos de ir de visita a la oración, ¿sí? Tiene que ser nuestra habitación, tiene que ser nuestra casa. Amén. O sea, yo no soy de oración cuando hay reuniones de oración. Yo no soy de oración, o no debo de ser de oración cuando tengo problemas. No, esa es mi habitación, ¿sí? Donde habitaban los 11 apóstoles, dice en el libro de los Hechos. O sea, vivir en un aposento alto o en las alturas, ¿sí? O tener una vida de oración debe de ser un estado natural para el líder, ¿sí? No puede haber un liderazgo que quiera transicionar o producir un cambio de cultura en los que están bajo su liderazgo si no es de oración. No existe, ¿sí? No se puede. El líder tiene que ser de mucha oración, tiene que ser ejemplo de oración. Amén. Entonces, este hombre habitaba o vivía en Ramá, en las alturas. Amén, ¿está claro? Entonces, ¿qué significa eso? Ser de oración. Amén. Ese es un primer aposento alto o un lugar alto. Sí, hay otro que menciona en el libro de los Hechos y es otro aposento alto. Ese aposento alto era donde Pablo se aventó una predicación bien larga, ¿sí? Y dice que había ahí uno, yo creo que se acuerdan más por eso, ¿verdad? Un hombre llamado Eutico, ¿sí? ¿Se acuerdan que está sentado en la ventana y que Pablo se agarró a hable y hable y hable y hable y hable y hable y que el mensaje lo alargó más, ¿sí? Hablando y hablando y hablando y Eutico pues no aguantó, se quedó dormido y se fue desde el tercer piso o el lugar alto. Amén. Pero bueno, en ese aposento alto dice que estaba Pablo hablando y hablando y hablando y dice que había muchas lámparas. ¿Sí? ¿Sí sabemos qué simboliza la lámpara? La lámpara simboliza la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, ahí había mucha palabra. Amén. Entonces, una altura, la oración, ¿sí? 2, la mucha palabra. Amén. Leerla, meditarla, oírla para que nos enseñen también, ¿sí? Yo debo de ser, si yo quiero tener un liderazgo como el de Samuel, que transicione el mundo, ¿sí? Yo tengo que ser un hombre, una mujer de mucha oración y de mucha palabra. Amén. Jamás menospreciar la palabra, sino darle el valor que tiene. Pablo hablaba y hablaba y hablaba porque le estaban recibiendo. Bueno, ustedes que ya han predicado, pues se dan cuenta cuando una persona te está recibiendo, ¿sí? Porque fluyes más, como que te exprime aquella persona, ¿sí? O aquel pueblo donde estuviéramos predicando. Cuando no hay esa querer recibir, como que se bloquea, ¿sí? Y ya no te fluye igual. Entonces, imagínense cómo estarían todos los discípulos que estaban oyendo a Pablo. Lo estaban absorbiendo al apóstol Pablo. Y Pablo, pues, de por sí debe ser volado, ¿verdad? Se agarraba y hable y hable, predicando, ¿sí? Y todos recibiéndole. Entonces, palabra de Dios. Amén. ¿Qué características tiene un líder que va a ser instrumento de transición? Bueno, es una persona que está madurando, que está creciendo en Dios y que está en palabra y en oración. 3, hay otras alturas que menciona la Biblia. Y eso es no. Aquí es otro rollo. Todo esto ya son muchas predicaciones en las que le estoy dando en una. ¿Sí? Ya les paso yo el audio para estarlo repasando bastante. Pero hay un momento, y esto creo que ya se los he explicado, donde el rey David empieza a huir de Saúl. ¿Sí? Eso está
creo que está en primera de Samuel, por ahí del capítulo 21, 21 por ahí. Bueno, David está huyendo de Saúl, porque Saúl lo quiere matar. Y entonces lo empieza a perseguir, y bueno, ya más o menos sabemos la historia. David huye y dice que va a Nob. Nob significa altura, ¿sí? Entonces, él huye a Nob, o a la altura, ¿sí? Y cuando él llega ahí, pues se va y se esconde con el sacerdote, y el sacerdote le dice que se sorprendió por su encuentro. Dice, ¿cómo es que vienes a mí sin armas? Algo así le empieza a decir. Y David, pues en todo lo que él le dice, trata de cubrir la condición de Saúl. Si Saúl ya estaba endemoniado, nunca David le dice, es que Saúl me está persiguiendo, ya está endemoniado, Dios se apartó de él, Saúl ya está loco, ¿sí? Me quiere matar porque me tiene envidia, porque tiene celos de mí. No, David siempre, con lo que él le dice, trata de cubrirlo. ¿Saben qué significa eso? Es tener un corazón limpio, ¿sí? Cuando alguien saca venganza de su boca, es la evidencia de un corazón herido. Si usted quiere saber que alguien está dañado, escúchelo. Si nosotros queremos saber qué tan dañados estamos, escuchémonos orar, ¿sí? Y escuchemos nuestras conversaciones. Cuando alguien está herido, siempre está hablando a aquella persona que le ofendió, ¿sí? Y en algún momento da un comentario malo de aquella persona. Eso es un deseo de venganza. Y el deseo de venganza es la evidencia de un alma herida, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento David habla mal de Saúl? En ningún momento. Ahí nunca dijo nada, porque su corazón estaba sano. No había resentimiento, no había venganza en su corazón. Entonces, por tener esa condición o esa actitud, él pudo subir. Amén. Y hay mucho que aprender en ese capítulo. Pero el punto que quiero ver dice que tuvo un encuentro con el sacerdote. Fíjense, encuentro en la Biblia no es, no solamente son los retiros espirituales, ¿verdad? Como se manejan en ciertos lugares. No, un encuentro es cuando nuestra vida da un giro. Por ejemplo, nuestra vida en Cristo inició con un encuentro, ¿sí? Cuando el Señor entró a nuestro corazón y nosotros nos dimos cuenta que necesitamos el perdón. Ese fue un encuentro. ¿Y saben cuál es la reacción de alguien que tiene un encuentro con el Señor? Quiere servirle, ¿sí? Cuando alguien no quiere servir es porque no se ha encontrado con Dios. Aquí es tremendo, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí? Y luego cuando va camino a Damasco, ¿qué fue lo que le dijo Pablo al Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Isaías tiene un encuentro con Dios en Isaías 6. Lo ve en su trono glorioso, todopoderoso, y le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Porque cuando yo tengo encuentros con el Señor, mi forma de ver a Dios cambia, ¿sí? Mi visión cambia, mis anhelos cambian. Y esto, hermanos, no es solamente cuando acepté a Cristo, ¿sí? Nuestra vida debe de tener encuentros continuos con el Señor, amén. Y hay un encuentro con Él cuando nos impacta la vida, ¿sí? Y ¡pum!, cambia nuestra mentalidad, ¿sí? Y esos encuentros no nada más son cosas muy sobrenaturales, ¿verdad? Que bajó el Señor y se me apareció y me dijo, qué bueno sería así, ¿verdad? Qué padre, qué bonita experiencia. No necesariamente es eso, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirlo, ¿verdad? Ahorita tuve un encuentro con Él por un salmo que estaba leyendo, ¿sí? Y ese salmo me abrió el entendimiento en algo que yo no había entendido, ¿sí? Yo puedo decir, ya tuve un encuentro, y ese encuentro me cambió la mentalidad, aunque sea en un concepto, amén. Eso es tener encuentros con el Señor. Entonces este hombre, ¿sí? Ya vimos tres alturas, o tres cosas que son altura: la oración, la palabra y encuentros con Dios, ¿sí? Por eso la gente no cambiamos, porque no tenemos encuentros con Él. ¿Y por qué no tenemos encuentros con Él? Porque nos la pasamos señalando al agresor, ¿sí? Nuestro corazón no está limpio, amén. Entonces cuando yo limpie mi corazón, entonces lo voy a ver, dice el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ellos verán a Dios, o sea, va a haber un encuentro con Él, ¿sí está claro?
¿Sí? Hagan el dedito. Bueno, muy bien. Entonces, sí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, eso está en alturas. Hay otra cosa que también significa estar en altura, pero eso ya se los digo así rápido. Es tener una vida sobrenatural. ¿Sí? Habitar en las alturas es tener una vida sobrenatural. Y eso no es nada más estar viendo milagros todos los días. Me refiero a tener una vida en fe. ¿Sí? La vida en fe es una vida sobrenatural. Amén. Porque no tiene lógica. ¿Sí? Usted cree en Dios que no lo ve. Amén. Nosotros creemos en algo que según la ciencia no, bueno, en muchos puntos de la ciencia no tiene sentido. Amén. Pero por la fe creemos, dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que Dios de la nada creó el mundo. ¿Sí? Esa es una vida sobrenatural. Está tremendo eso. Amén. Pero bueno, para no hacernos mucho bolas y ya no saber ni de qué estamos hablando, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es vivir en Ramá o en las alturas? Tener una vida de oración, tener una vida en la palabra, ¿sí? Tener encuentros con el Señor y una vida sobrenatural o una vida en fe. ¿Está claro, mis hermanos? Eso es vivir en Ramá, en las alturas. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Un liderazgo que va a ser de influencia y que va a transicionar, tiene que ser una persona que está creciendo en Dios. No está perfecta, pero está en ese avance, ¿sí? Y una persona que habita en las alturas. Amén. Sigue el versículo 1. Dice, un varón de Ramataín o de Ramá, de Sofín. Fíjense, esto me gusta mucho. Dice, del monte de Efraín. Otra característica. El monte de Efraín. Esto pues se puede relacionar con lo que vimos la semana pasada. Me gusta mucho esto. Cuando José tiene a Efraín, su hijo, él menciona estas palabras. Dice que cuando le nació Efraín, él dijo esto: en tierra, en tierra extranjera, algo así, o en tierra extraña, Dios me hizo fructificar. Eso fue lo que él dijo cuando le nació Efraín, ¿sí? Entonces, fíjense bien, No, en tierra de mi aflicción, dice la Biblia. En tierra de mi aflicción, Dios me hizo fructificar. Eso significa Efraín, ¿sí? O fructífero. Entonces, ¿qué significa el monte de Efraín? Bueno, significa tener batallas ganadas. Que en la aflicción yo estoy fructificando, ¿sí? O que en la prueba no me estoy amargando. Al contrario, estoy creciendo o estoy fructificando. ¿Sí me explico en eso? ¿Sí? Cuando nosotros somos probados, ¿sí? Pueden pasar dos cosas, entre varias, ¿verdad? Una es que me amargue y la agarre contra Dios, o la otra que dé fruto, ¿sí? Entonces la aflicción está para producir, ¿sí? Que yo produzca, amén. Entonces, cada vez que yo venzo en una prueba, yo doy fruto, ¿sí? Y el vencer en esa prueba me da autoridad. Por eso dice monte, porque el monte en la Biblia tiene que ver con dominio o con autoridad. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que él decía: llevo por todo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús? Bueno, llevar las marcas de Cristo es tener batallas ganadas, o sea, heridas sanadas. Amén. Entonces, qué triste es oír pastores o líderes con llagas, no con cicatrices o con marcas. ¿Sí me entiende la diferencia? ¿Sí? La llaga, una herida abierta, ¿sí? Y que se paran en el púlpito y dicen estas palabras, ¿verdad? Dios va a levantar mi cabeza y todos los que me menospreciaron, ¿sí? Van a cerrar su boca, y Dios va a hacer que cierren su boca y que nunca me menosprecien, y Dios va a levantar mi cabeza contra aquellos que me menospreciaron y se burlaron de mí. Ese es un ministro herido, ¿sí? Porque alguien que ha vencido no habla así, amén, no puede expresarse así. Entonces imagínense qué liderazgo va a producir. Bueno, va a producir gente herida, ¿sí? ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Qué produjo Esaú en toda su descendencia? Gente rencorosa, ¿sí? Gente resentida. Ese es un muy mal líder, amén. Entonces, por eso es bueno las luchas, hermanos,
Por eso mueven los roces entre familias, entre hermanos a veces también en la iglesia, porque esos roces, ¿sí?, nos perfeccionan si respondo bien. No se complique la vida, ¿sí? La forma en la que yo salgo aprobado de una prueba es guardando el corazón. Amén. Entonces, si yo no guardo el corazón, porque realmente eso es lo que Dios está buscando, ¿sí?, sacar lo que traigo en el corazón. Entonces, cuando viene la lucha o la aflicción, ¿sí?, acuérdense lo que vimos la semana pasada, ¿sí?, la prueba, la aflicción, el quebranto, el ego, todo eso que vimos la semana pasada, ¿sí?, cuando Dios me mete por esa situación, se va a ver lo que hay en mi corazón, ¿sí?, y yo tengo que responder con un corazón limpio. O sea, ¿qué quiere decir? Va a haber muchas decepciones en esos quebrantos, depende del proceso, pero a veces sufrimos decepciones, ¿sí? A veces sentimos que son injustos con nosotros, ¿sí? A veces sufrimos hasta traiciones, amén. Decepciones en la iglesia, decepciones en la familia, traiciones a veces en el matrimonio, no sé, ¿verdad? Puede pasar algo, pero ¿cómo voy a responder yo? ¿La voy a agarrar contra aquella persona? ¿La voy a agarrar contra aquel hermano? ¿La voy a agarrar contra el esposo, contra la esposa? ¿Sí? ¿La voy a agarrar contra Dios? ¿Por qué estás permitiendo esto si tú me amas? ¿Sí? Bueno, eso es no saber responder. Y eso es no guardar el corazón en medio de la aflicción. ¿Saben qué va a pasar? No vamos a producir. ¿Y qué va a pasar? Yo no voy a estar en un monte. O sea, lo que yo venza es lo que a mí me da autoridad. ¿Sí? Si yo no venzo, yo no tengo autoridad. Amén. Entonces viene la depresión, por ejemplo, por alguna decepción, por alguna ofensa. Si yo venzo esa depresión, eso a mí me da autoridad. Entonces yo le voy a poder decir a alguien más, así se vence la depresión, ¿sí? Y usted va a poder orar y reprender el espíritu de depresión, porque usted tiene autoridad sobre eso. Pero si eso nos vence, pues no tenemos autoridad. Amén. Por eso es un monte o un lugar de autoridad, de dominio, significan los montes. Bueno, ¿está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué característica es esta? Batallas ganadas, ¿sí? No, dele gracias a Dios por los roces, ¿sí? Nadie nos gusta, Nadie podemos decir, ande, sentí bien bonito cuando me ofendieron. No, nadie nos gusta, nos duele, nos lastima, ¿sí? Todo nos puede pasar, ¿verdad? A lo mejor duramos 2-3 días en depresión o en tristeza o enojados, pero hay que vencerlo. Amén, hay que vencerlo, porque si lo venzo, yo voy a fructificar, ¿sí? Y yo voy a poder ser un líder que transforme la mentalidad de un pueblo, que les dé una cultura correcta. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, otra característica ahí es batallas ganadas. Amén. En el monte o en la tierra de mi aflicción, Dios me hizo fructificar. Entonces, que las ofensas, que los rencores, que el pleito entre el esposo, la esposa, hay que resolverlo rápido, ¿sí? Yo sé que cuesta, pues yo también estoy casado, ¿sí? Yo sé que hay batallas, que hay cosas donde, se quiere alargar el coraje, ¿no? O el sentimiento de que me hizo, me dijo, pero hay que resolverlo rápido, ¿sí? Y más ahora considerando que de la familia parte una sociedad. Amén. Entonces, abusados ahí, todos tenemos roces en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Pero si usted quiere que su liderazgo sea un liderazgo de transición, pues no va a haber de otra, más que decir, pues te perdono y le hago como que no pasó nada, lo hablamos, lo arreglamos y vámonos a lo que sigue. Amén. Porque crece la responsabilidad. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Varón, madurez, altura, batallas ganadas, ¿sí? Y 4, dice que se llamaba Elcana, Monte de Efraín, y luego sigue diciendo el versículo 1, que se llamaba Elcana, fíjense lo que dice, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Qué quiere decir esto? Que él era hijo. Esa es otra característica. ¿Y eso qué significa? Bueno, que ese hombre sabía lo que es la honra, el servicio y la obediencia. Eso es ser hijo. Usted no puede decir, yo soy hijo de pan de vida, cuando no honro esa iglesia, cuando no obedezco a esa iglesia, cuando no sirvo en esa iglesia, ¿sí? Mi padre espiritual, el pastor Lázaro,
mi padre espiritual, el pastor Juan, ¿sí? Mi padre. Dios bendiga a mis pastores tan hermosos, mis pastores, mis líderes, pero él no los honro. ¿Cómo honramos a un liderazgo o a nuestros pastores? Pues cuando sabemos ofrendar y diezmar, eso es honra, ¿sí? Cuando honramos, bueno, eso es parte de la honra. Cuando servimos a esa iglesia o a ese liderazgo, ¿sí? Nuestro servicio a ese ministerio. Hace muchos años Dios me habló a través de una palabra profética. Y Dios me dijo esto, a lo mejor aquí sirve, nos puede servir. Dios me dijo, nunca se va a acabar el aceite en ti. Es decir, no se acaba ni el aceite ni la harina. Pues el aceite es la unción, la harina es la palabra. Nunca se acabará en ti, no va a escasear, dijo, hasta que Cristo venga, decía. Y fíjense la condición, mientras vivas sirviendo a los siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es honra. Amén. Entonces, yo no puedo ser hijo y decir, mi iglesia, pan de vida, hermosos mis pastores, ¿sí? Bien servidores, bien bonitos todos ellos, ¿sí? Cuando yo no sé servirles, cuando yo no sé honrarles, y cuando yo no obedezco a su consejo, eso no es ser hijo. Eso es ser un simpatizante ahí sentado en pan de vida. ¿Sí? No, ser hijo, y como le he dicho a Juan, ¿sí? Los verdaderos hijos espirituales son los que captan la visión y la hacen suya. Esos son realmente los discípulos. Y con toda seguridad, esos van a ser los líderes. Amén. Pero si yo no honro la visión, ¿sí? Fíjense, y este es un ejemplo de ese punto. Hace unos domingos la hermana Patti habló del diezmo, ¿sí? Y está muy bien. Fíjense, ¿cuándo es cuando yo aprendo a diezmarle al lugar donde yo estoy? O aprendo a diezmarle a Dios. Hay una parte en la Biblia, el diezmo en sí es por revelación, ¿verdad? Todo eso es honra, no es por ley, ¿sí? Porque en el sacerdocio que nosotros estamos es el sacerdocio de Melquisedec, no el levítico, ¿sí? Y a ese sacerdote se le diezmó por revelación, por entendimiento, nos decía la pastora, ¿sí? Cuando habló acerca del diezmo. Abraham diezmó sin ley, ¿sí? Sin una ley que se lo demandara. Pero ¿saben por qué diezmó? Porque Abraham entendió que Melquisedec era sacerdote de Dios. Si usted cree que sus pastores son pastores de Dios, usted no le va a costar diezmar. ¿Sí? Usted va a decir, pues estos hombres, estas mujeres, son siervos del Dios Altísimo, son sacerdotes de Dios, aquí está mi diezmo. ¿Sí? Pero cuando digo, no, pues se me hace que no, pues no parecen pastores, ¿sí? No se les ve la finta, no se ven tan ungidos, se me hace que no son sacerdotes de Dios. Pues a usted le va a costar cuando le digan, vamos a levantar la ofrenda y el diezmo. Te va a decir, no, pues es que no se me hace que sean ministros. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted dice, este es sacerdote de Dios y aquí está mi diezmo. Amén. Hay otro momento donde se da un diezmo sin ley, que fue cuando Jacob hizo un voto con Dios. ¿Sí se acuerdan? Jacob estaba en un lugar que toma la piedra, y esto también lo mencionaba la pastora. Se recuesta en esa piedra, tiene un sueño y dice, esta es casa de Dios y puerta al cielo. Y entonces dice, y Jacob hizo un voto con Dios y le dijo, si tú me libras, si tú me traes de regreso, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Otra vez se presenta el diezmo por revelación. ¿Sabe cuándo nos cuesta menos dar el diezmo? Cuando usted entiende que el lugar donde usted está es casa de Dios y puerta al cielo. ¿Sí? Ay, la iglesia, pan de vida, qué bonitos todos ahí, nos sentimos como en familia y todos somos muy, muy de Dios y todo. Pero si yo no entiendo, esta es casa de Dios, este no es cualquier lugar, esta es una puerta al cielo, aquí está mi diezmo, porque estoy en un buen lugar. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es honra. ¿Cómo yo aprendo a honrar? Cuando entiendo que esos sacerdotes son sacerdotes de Dios. Y dos, cuando el lugar donde yo estoy es casa de Dios. ¿Sí? Si yo no lo veo así, me va a costar mucho diezmar o me va a costar mucho ofrendar. Eso es honra. ¿Cómo es que yo puedo ser un verdadero hijo? ¿Sí? Cuando honro, cuando sirvo y cuando obedezco al consejo. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, si yo no atiendo estas cosas, pues yo no puedo decir, mi pastor Juan,
mi pastor Lázaro, ¿sí? Mi pastora Alejandra, mi pastora Pati. No son nuestros pastores. Amén. Sí, yo tengo que saber honrar. Amén. ¿Está claro o no? Entonces, era un varón, madurez, alturas, batallas ganadas y era hijo. ¿Está claro? Y creo que son todas. Vamos al versículo 2. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Hasta aquí. ¿Sí? Bueno. Eso es para hacer de influencia, ¿eh? Sigue diciendo, versículo 2. Fíjense, esto me gusta mucho. Dice, tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Fíjense, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y esto está bien tremendo. Donde estaban los hijos, bueno, más abajo, versículo 4. Y cuando llegaba el día del Cana, ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno una parte. ¿Sí? Fíjense, aquí ya se está viendo la influencia de este hombre. ¿Sí? ¿Qué decíamos que es reino? Bueno, reino es cultura. ¿Sí? Cultura de Dios. Entonces, aquí podemos decir que hay otra característica, ¿verdad? Él era un adorador. ¿Sí? Adorar a Dios es amar a Dios en extremo. Eso significa adorador. ¿Sí? Adorar a Dios siempre tiene relación con sacrificio. De hecho, bueno, pues ahí ustedes lo saben muy bien, porque ustedes son muy buenos para la adoración. Pero ustedes saben que la palabra adorar, la primera vez que se menciona es en Génesis, ¿verdad? Donde se ofrece a Isaac como sacrificio, ¿sí? Porque la adoración tiene relación con sacrificio. Amén. Yo no puedo decir, yo adoro a Dios y no sacrifico nada. Eso no existe. Entonces, ese hombre era un adorador. Ahí apúntenle, esa era otra característica. Se puede decir que era la quinta. Pero me gusta mucho esto. Fíjense pues, la condición del Cana, ¿sí? Varón, de alturas, vencedor en sus batallas o en su aflicción, era un verdadero hijo, era un verdadero adorador. Esa era su condición espiritual, ¿sí? Esa era como él era, ¿sí? Entonces, ese hombre no era cualquier hombre, amén. Era un hombre de veras, un hombre de Dios. Entonces, este hombre empezó a influenciar primeramente en su casa. ¿Sí se dan cuenta? Que él dice aquí que él subía cada año, como era su costumbre, ¿sí? A adorar a Jehová y a ofrecer sacrificios, ¿sí? Pero él no iba solo. Él agarraba a sus 2 mujeres y agarraba a todos sus hijos. No sé si menciona el número. Bueno, aquí nada más dice hijos e hijas, ¿sí? O sea, no eran 2 o 3. Usted agarraba todo el niñero, ¿sí? Y acuérdense que en aquellos tiempos, entre más hijos mejor, ¿verdad? Sí, porque eso daba a entender que están muy bendecidos. Ahorita ya nos cuesta, ¿verdad? De a 1 o 2 sufrimos, pero ya eran de 10, de 15, montones de niños, porque eso era una relación con la bendición de Dios, ¿sí? Entonces imagínense cuántos hijos tenía el Cana, y a todos los agarraba. Vámonos, vamos a adorar al Señor, ¿sí? Y subían como era su costumbre. O sea, esa no era gente, como puede haber algunos, no en este grupo, sino a lo mejor en otro grupo sí, de que vamos a ir a la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué sientes? ¿O qué está pasando? ¿Por qué quieres ir a la iglesia? No, esto era costumbre. Entonces ellos sabían bien, ya para las, no sé, allá, ¿verdad? 6, 7 de la mañana ya están todos despiertos. Vamos a arreglar porque es día para ir a darle culto a Dios. Todos se levantaban, todo el niñero ahí, las esposas, vamos a levantar, todos bien bañaditos, y a la hora que el Cana decía, ya estamos listos, vámonos a Jerusalén. Ahí van todos, o a Silo, y ahí van todos a adorar al Señor. Pero eso que Él les dio, ¿sí? Fue una cultura. Amén. ¿Se acuerdan de Isaac? Isaac, cuando iba a ser sacrificado, Isaac no se opuso, ¿sí? Isaac, bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? Isaac no tenía 5 años, 2 años. Isaac ya era un adolescente, ¿sí? Se dice que probablemente tenía entre 12 años.
Entonces imagínense un jovencito o un adolescente de 12 años contra un anciano de más de 100. Obviamente el jovencito se le iba a escurrir como liebre, ¿no? Sí, no me matas a mí, vámonos, salir corriendo. Pero ¿saben qué hizo Isaac? Le extendió las manos a Abraham. Cuando Isaac le dice, bueno, pues ya tenemos la leña, ya tenemos las piedras para el altar, ya tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Sí, entonces Abraham le dice, pues ese vas a ser tú. Sí, y vemos aquí que Isaac, para empezar, identificaba cómo se le sacrificaba a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Abraham agarraba a Isaac, véngase mijo, vamos a adorar al Señor, tráigase ese becerro y lo vamos a matar en aquel monte. O sea, era costumbre, ¿sí? Para Isaac era cultura, no le era raro el adorar a Dios con sacrificios. Entonces suben al monte y dicen, bueno, pues ya yo sé lo que vamos a hacer, porque no es la primera vez que lo hacemos. La cosa aquí es que ¿dónde está el animal? Y entonces Abraham le dice, pues ese vas a ser tú, mijo. Y él extiende sus manos, lo amarra, se sube al altar, lo va a cortar la cabeza. Abraham, eso es lo que iba a hacer, y ya un ángel lo detiene. Pero lo que quiero decir es que ese niño estaba educado en adorar a Dios. Eso es cultura. Entonces, y esto lo escribí en el Face, la condición espiritual del líder se proyecta en la condición de su familia. ¿Sí? Yo como líder, el primer lugar de influencia es mi casa. Amén. Que a mis hijos no se les sea extraño que yo ore. Que a mis hijos no sea raro que yo esté leyendo la Biblia. Que a mis hijos no les sea extraño ir a la iglesia. ¿Sí? Porque no estamos acostumbrados. Amén. Yo sé que cuesta, ¿sí? Porque todo hábito, toda cultura, por eso digo, ¿verdad? Sufre violencia, o sea, hay un conflicto. Las ganas, la disciplina, el ser constantes, pero tiene que entender todos nosotros, ¿verdad? Que nuestra familia, nuestro matrimonio es la base de una sociedad nueva, ¿sí? Es la base de una sociedad que va a crecer conforme la cultura de Dios. Amén. Sí, y yo tenemos que agarrar a nuestros hijos, ¿sí? Y agarrarlos a leer la Biblia, amén, a orar, que llegue el momento donde ellos nos digan, ¿y a qué horas vamos a orar hoy? ¿Sí? O no hemos orado, ¿a qué horas vamos a orar? Que ellos mismos saquen la Biblia, ya estamos listos, ¿a qué horas la vamos a leer? Y que no les sea raro, ya va a empezar mi papá. Y ahora qué mosca le picó, que ahora quiere que todos oremos, ¿sí? No, esas cosas no deberían de estar. Entonces, el líder, su primer área de influencia es su casa. Amén. Si ahí no está siendo de influencia, olvídense del ministerio. No piensen en liderazgo. Amén. Porque si ahí estamos quedando mal, acá en la iglesia vamos a quedar peor. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay momentos donde a lo mejor el hijo no quiere nada con Dios, ya llega una edad donde le vale, ¿verdad? Ya no es un niño que podemos tomar y ándele, lo que no quiera, vamos a la iglesia. A lo mejor ya es un joven o ya es un adulto, donde él dice no quiero y no quiero, ¿sí? Pero nuestro corazón está dando la batalla como padres, ¿sí? Nuestra vida está siendo un ejemplo para él, que él se siente incómodo porque ve nuestra conducta, que es correcta. Eso es otra cosa, ¿sí? Para que no nos sintamos mal, si en dado caso alguno de nuestros hijos se empezara a descarriar o se haya descarriado, ¿sí? Mientras nosotros estemos mostrando ejemplo, amén, entonces eso es cultura, ¿sí? Entonces fíjense, un líder no nada más enseña con la doctrina, no nada más enseña con la predicación. El líder, su conducta le muestra un modelo a seguir al discípulo, amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no nada más les echaba un rollo que era muy impresionante porque nunca lo habían escuchado. No, Jesús le mostraba con su conducta cómo debían de ser. Amén. Entonces el líder enseña cultura de Dios con la palabra y enseña cultura de Dios con la conducta, porque un líder es un modelo alcanzable. O sea, su predicación la confirma su testimonio. Amén. ¿Sí está claro? Lo que él predica se confirma con lo que él vive. ¿Sí? Y con eso él está diciendo, esto es lo correcto. Amén. No nada más porque se los prediqué, porque se los estoy demostrando. ¿Sí? Y entonces ese líder
empieza como su condición es de alturas, venciendo batallas, una persona que está creciendo, todo lo que ya dije. Esa es su condición personal, ¿sí? Esa condición la proyecta en su familia y a su familia le está dando una cultura de adoración. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía este hombre? Subían a adorar, ¿sí? Y luego sigue diciendo, y a todos, dice, subían a adorar y a ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el Cana? Está dando una cultura de reino. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Bueno, a este Dios al que nosotros adoramos, no venimos a extenderle la mano. ¿Sí? A ver, Señor, ya sácanos del apuro. Yo entiendo cuando somos niños, esa es nuestra mentalidad y es normal. Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, ¿eh? Sí, o sea, Señor, yo necesito esto, ayúdame, Señor, sácanos de eso. No hay ningún problema. El problema es cuando nuestra mentalidad no madura, ¿sí? Una mentalidad que está madurando es una mentalidad que está ofreciendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacía este hombre? No les decía, mi hijo, si tiene una necesidad, pídansela ahorita al Señor. Vamos a levantar nuestras súplicas a Dios. No, este hombre les decía, vamos a ofrecerle sacrificio a Jehová. O sea, vamos a darle a Dios. Eso es cultura de reino, ¿sí? Dejar de tenerle la mentalidad al pueblo o a nuestra familia, una mentalidad idólatra, ¿sí? Vamos a ver qué Dios nos da hoy, ¿sí? Vamos a ver, véngase, mijo, vamos a pedirle el juguete que usted quiere, vamos a pedirle el aumento de sueldo, vamos a pedirle que nos solucione el problema. Está bien, Dios es nuestro Padre, sí podemos pedirle, pero no puede rayar en eso todo nuestro caminar con Dios o nuestra comunión con Dios. Y un líder, su pensamiento es otro. Si un líder es, Señor, vengo a ofrecerte sacrificios. Amén. Señor, vengo a darte. Sí, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi tiempo. Sí, aquí está mi oración en favor de otros, Señor. Bendito Dios, yo sé que tengo necesidades y pues tú las sabes todas. Y tomo mi tiempo en expresártelas, Señor, pero ya, aquí estoy, Señor. ¿En qué puedo servirte yo a ti? ¿Sí me explico? Entonces, esa mentalidad, ¿sí? Se las está dando a sus hijos. Amén. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿eh? Se la está dando a sus hijos y a su esposa. Bueno, a sus esposas, el tremendo, ¿sí? Y eso se lo está transmitiendo a su familia, porque la condición espiritual del líder se proyecta en la condición de su casa. ¿Sí me entendieron eso? Ahora fíjense la oración de Ana, ¿eh? Ya con esto termino. Versículo 11. Fíjense cómo oró Ana, ¿sí? Ya estamos ahí en el versículo 11. Dice, ya Ana se presenta ante el sacerdote, ¿sí? Y empieza a orar al Señor ahí en el templo. Dice, hizo voto Ana, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva. Fíjese lo que dice aquí. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Cómo era el papá? Era un varón, ¿sí? Entonces, fíjense la mentalidad y el ejemplo que era el Cana. Tanto así que la mamá o la esposa oraba, Señor, que mis hijos sean como su padre, así como él, Señor. Qué bonito sería que nuestra esposa o el esposo así orara por nuestros hijos, ¿no? Señor, que mi hija sea así como su madre, igualita a su mamá. Qué feo sería, ¿no? Señor, líbrala de que sea como su mamá. Que sea como quieras, pero que no se parezca a su papá. Eso sería tremendo, ¿no? Pero vean el ejemplo tan tremendo que era el Cana, que para Ana era un modelo. ¿Sí? Eso es ser un líder, mis hermanos. Amén. Que mis hijos puedan decir, Señor, hazme como mi padre. Señor, ten misericordia y ayúdame a ser como mi papá. ¿Sí? Que nuestra esposa o el esposo puedan orar y decir, Señor, que mis hijos sean como su padre. Que sean un varón como él. Amén. Bueno, eso es ser de influencia.
¿sí? Que la gente que está debajo de nuestro liderazgo puedan decir, Señor, ayúdame a ser como mi pastor. Llévame, Señor, a tener la mentalidad que tiene mi pastor. Señor, ayúdame a tener la conducta que tiene mi líder, Señor. Ten misericordia de mí. Por eso les digo, un líder enseña con la doctrina y su conducta confirma lo que está hablando. Amén. Entonces el líder no nada más son palabras, tiene que ser conducta. Y esa vida, ¿sí?, da forma en su familia primeramente una cultura. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, esta mujer dice, Señor, un hombre como dame un hijo como mi esposo, un varón. Amén. Y pues vea nada más el varón que le dio, ¿sí? Un Samuel. Amén. Que la Biblia dice que todo lo que él decía, todo se cumplía. ¿Sí? Samuel fue un instrumento de transición, como ya lo dije desde un principio. Entonces, les decía, ¿verdad? Samuel viene a ser como el liderazgo o nuestro ministerio. ¿Sí? El Cana proyectó su condición espiritual en su familia, hijos adoradores, una familia que sacrificaba a Dios, una cultura de reino, ¿sí? Y esa misma condición en su familia se proyectó en su ministerio, en el ministerio de Samuel. ¿Cómo era Samuel? ¿Sabe dónde vivía Samuel? Él vivía en Ramá, ¿sí? La misma historia. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la condición familiar se proyecta en el ministerio. Amén. Por eso es muy malo pretender el ministerio o el liderazgo y que le den pase a nosotros, segundo término, la condición de nuestra familia. No se puede, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a formar gente religiosa. Nosotros tenemos que levantar una generación de reino, ¿sí? Con la cultura de Dios. Que los jóvenes aspiren a ser empresarios. ¿Sí? Que los jóvenes aspiren a ser hasta el presidente de México. ¿Sí? Se puede alcanzar porque dice la Biblia que el reino de Dios no tiene límites, dice en Isaías. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, dice. O sea, imperio es una cosa, reino es otra cosa. ¿Sí? El imperio es un reino que se está extendiendo, o sea, que está conquistando. Cuando un reino está conquistando y conquistando y conquistando pueblos, ya no es solamente un reino, es un imperio. Entonces, el reino de Dios conquista. O sea, y dice ahí, no tendrá fin. Entonces, nosotros podemos transmitirles la fe a nuestros hijos, que ellos puedan decir, todo es posible y todo es alcanzable, porque así me lo hace ver mi papá, porque así me lo hace ver mi mamá, porque me están transmitiendo una cultura donde yo estoy convencido que todo es alcanzable y que todo es posible. Pero si les transmitimos la cultura del mundo o la mexicana, ¿sí? Pues hazlo para después, ¿sí? Pues ahorita no te presiones, llévatela tranquilo, como quiera hay tiempo, ¿sí? Que al cabo la maestra no te está viendo, es ahí en la pantalla, pues ni cuenta se da, ¿sí? Si haces la tarea no la haces, no pasa nada, que al cabo no estás yendo a la escuela, no te están revisando, ¿sí? Ahí entretente con el internet, ahí entretente en el celular. Sí, lo importante es que no me estés dando lata. No, esa no es cultura. Amén. A ver, mijo, aprenda a leer. Sí, edúquese que sea una costumbre para usted agarrar un libro, pero porque lo ven a usted como papá. Amén. Sí, me está entendiendo. O sea, no le puedo decir, agarra un libro, mocoso, cuando a mí me ven todo el día en el celular. Sí, no, eso no es cultura. Entonces, el liderazgo se proyecta, o la condición familiar se proyecta en el ministerio. Entonces, pues, esa viene a ser la base de una sociedad nueva, ¿sí? Ustedes como líderes en Pan de Vida tienen la responsabilidad de levantar una generación de transición. Amén. Que ustedes puedan decir, o nuestro liderazgo sea un liderazgo de transición. ¿Sí? Esto cuesta muchísimo, pero se puede alcanzar. Amén. Que, nuestros hermanos o las personas que están bajo nuestro liderazgo transicionen por lo que les enseñamos y por el ejemplo que les estamos dando. Que dejen de ser personas que tengan la mentalidad del mundo, que tengan la mentalidad de un esclavo, ¿sí? Que vean a Dios como un sirviente. No,
Vamos a transicionar al pueblo de Dios, ¿sí? Y que el pueblo de Dios vea a Dios como Dios, ¿sí? Que ese Dios es digno de que se le ofrezca. Amén. Que dejen de ser esclavos, de que es que hay gigantes en esa tierra, nos van a matar, somos como langostas delante de ellos. Que nosotros les demos otra mentalidad y digamos, no, más podremos nosotros, porque con nosotros está Jehová. Nosotros los comeremos como pan. Si un verdadero liderazgo que pueda hacerle ver a la gente que todo es posible en Dios. Amén. ¿Está claro? Entonces, del Cana no se dice mucho, ¿sí? A comparación de Samuel. Pero ¿saben qué? Si yo fuera ese hombre, yo estaría extremadamente satisfecho, ¿sí? No me interesa que de mí nomás ahí Samuel haya escrito 2, 3 versículos, ¿sí? Pero veo a mis hijos poderosos, con eso soy feliz. Amén. Fíjense, hay otro ejemplo que es Juan el Bautista. Juan el Bautista también fue un instrumento de transición, ¿sí? Porque Juan el Bautista dice en los evangelios que la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de aquí, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? Juan el Bautista trajo la ley y los profetas, terminó esa etapa o ciclo, y de Juan hacia adelante vino la gracia a través de Jesucristo. O sea, Juan era un instrumento de transición para el pueblo, de la ley y los profetas al reino de los cielos. Ese era un instrumento de transición. Pero pues vean al papá, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia de los papás de Juan el Bautista? Irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Amén. Entonces, le va a costar al líder, ¿sí? Pero se puede dar a luz un liderazgo como el de Juan. Se puede dar a luz una generación así. Entonces, pues guardemos esto en nuestro corazón, ¿verdad? Y creo yo que este debe ser el resumen de todo esto. Nuestra condición se proyecta en nuestra familia, ¿sí? Y la condición de nuestra familia se proyecta en la condición de nuestro ministerio o nuestro liderazgo. Amén, hermanos, ¿está claro? ¿Todo entendido? ¿Seguros? Bueno, entonces voy a hacer una oración. Eso es ser un liderazgo de influencia. Entonces acuérdense, cultura. Nosotros tenemos que traer una cultura, no nada más teología. Cultura de Dios, ¿sí? Cultura, estilo de vida. Tenemos que cambiar la cultura en las personas de la iglesia, ¿sí? La otra cultura, una cultura conforme al reino de Dios, pero lo va a dar la enseñanza y el ejemplo, ¿sí? Porque nosotros somos un modelo alcanzable para la iglesia, amén, aunque se escuche sangrón, pero esa es la realidad. El líder es un modelo alcanzable, ¿sí? Por eso acuérdense la oración de Ana, que sea como su papá, quiere un varón, amén. Bueno, voy a hacer una oración para ya concluir. Si alguien tiene que comentar algo, pues ya cada quien lo dice. Bueno, vamos a orar. Y quiero que usted ore por sus hijos, ¿sí? Si los tiene ahí de modo, pues qué bueno, ¿verdad? Si no, menciónenlos, ¿sí? Ese era mi sentir si nos hubiéramos visto, orar por sus niños y orar por sus hijos. Pero bueno, ya habrá tiempo. Pero ahorita ustedes pueden orar. ¿Sí? Si ahí los tienen cerquitas, pues bueno, César te llamas, ¿verdad? Tú estás en tu trabajo, no me imagino, que veo como que es una bodega. Bueno, ahí pues ahí nada más los mencionas en tu mente, pero ahí tu esposa que ore por ellos. ¿Sí? Los demás, porque al parecer estamos en casa, pues vamos a agarrar a nuestros hijos y empezar a bendecirlos. Amén. Y yo oro por ustedes y por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos lleves, Señor, a ser un liderazgo de transición. Que seamos como un Samuel, Señor. Bendito Dios, que llevemos a tu pueblo, Señor, al reino de los cielos, a la cultura del cielo. Señor, que tu pueblo deje de vivir en base a una religión o en base, Señor, a una vida de altas y bajas, Señor. Que sí cree, que no cree, como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Señor, cuando les iba bien, se olvidaban de Dios. Cuando les iba mal, Señor, clamaban a Dios. Ese es el pueblo que estaba en los tiempos de Samuel, Señor. Pero cuando él entró, Señor, cuando él entra y empieza a funcionar en su ministerio, fue un instrumento de transición, Señor, donde el pueblo dejó de ser apático, tibio, mediocre, religioso y transicionó al reino, Señor. Y ahora vemos un pueblo,
Señor, en las manos del rey David, de mucha conquista, Padre. Señor, nada que ver con el pueblo del tiempo de los jueces. Señor, eso es transición. Bendito Dios, pero se requieren Samueles, Padre. Se requiere un liderazgo que tenga, Señor, la capacidad de transicionar, Señor, a los demás hermanos, Padre. Señor, y hoy tú nos has hecho entender, Señor, cómo se puede lograr dar a luz un liderazgo como el de Samuel. Señor, yo te pido que cada uno de los que están aquí conectados, mis hermanos, Señor, que tienen un liderazgo en Pan de Vida, Señor, obviamente, y principalmente el pastorado, nuestro hermano Lázaro, nuestra hermana Patti, Juan y Alejandra, Señor, bendito Dios, yo ruego que ellos sean pastores de reino, Señor, que transicionen al pueblo, que lo lleven, Señor, a entender que todo es posible en Dios, Señor, que los introduzcan, Señor, a la mentalidad de reino, Señor, donde a Dios no solo se le pide, se le ofrece, Señor, a la mentalidad, Señor, ya no de esclavos, Padre, donde todo es negativo, Señor, sino a la mentalidad de conquista, Señor, donde todo es posible. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que uses a estos líderes para hacer un liderazgo de transición, Señor, para hacer un liderazgo donde cambien la mentalidad, donde cambien la cultura de las personas de Pan de Vida y las personas que se les añadan. Bendito Dios, yo los bendigo, Padre, yo los bendigo. Declaro en el nombre de Cristo que tú derramas más gloria, más poder, más sabiduría, más entendimiento, Señor. Y yo oro, Padre, y el día de hoy cada uno de ellos bendicen a su próxima generación, Señor, a sus hijos naturales y a sus hijos espirituales. Yo oro por sus hijos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y yo ruego que levantes de cada uno de ellos, Señor, hijos como Samuel, hijos como Juan el Bautista, Padre. Que la oración de sus hijos sea, Señor, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá, Señor, en el nombre de Jesús, porque sus padres les han dado ejemplo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, que la oración de ellos sea, Señor, de los padres o de la mamá, pueda llegar a decir como Ana, Señor, dame un hijo varón, dame uno como el papá, Señor, en el nombre de Jesús, porque son ejemplo de vida. Señor, yo los bendigo y bendigo cada uno de sus hijos, Padre. Declaro tu gloria sobre ellos, Señor, que ellos serán hijos con una visión sin límites, Padre, que sus hijos, Señor, serán jóvenes, serán niños, Padre, serán cuando lleguen a la edad adulta, gente con visión, gente con aspiraciones, gente con sueños de Dios, Señor, gente en el ministerio fluyendo, Señor bendito, que nada les sea imposible, que nada les sea pesado, que nada les sea difícil, Señor, porque están habituados al sacrificio, están habituados, Señor, al darle a Dios, están habituados, Padre, al servicio. Bendito Dios, no les es extraño orar, no les es extraño leer, no les es raro, bendito Dios, servir en la iglesia, porque esa es la cultura que tienen, Señor, porque la han recibido de sus padres. Yo te suplico, Padre, que de cada uno de estos matrimonios, Señor, levantes una sociedad nueva, Padre, en el nombre de Jesús. Levantes una sociedad nueva, Señor, en el nombre de Cristo. Cada matrimonio que está aquí, Señor, en este momento, Padre, yo te suplico que ellos sean, Señor, la base de una sociedad diferente, la base de un pueblo, Señor, con más entendimiento, Señor, la base de una iglesia, Señor, conforme al reino de los cielos. Bendito Dios, no todos les van a creer, no todos les van a aceptar, Señor. Bendito Dios, Josué y a Caleb los querían apedrear porque tenían otra mentalidad, tenían otro espíritu. Pero Dios siempre va a respaldar, Señor, aquellos que buscan llevar el reino de los cielos, Señor. Bendito Dios, que es la cultura de Dios en la tierra. Las señales, las manifestaciones de ese reino se dan solas, Padre. Aquí lo importante es llevar la cultura del reino en el nombre de Jesús, cambiar la mentalidad del pueblo, Señor, darles, bendito Dios, un estilo de vida completamente diferente, dejar de tener gente, Señor, que siempre tiene las manos extendidas porque su mentalidad es de esclavo. Bendito Dios, Señor, como les dije a mis hermanos, cuando se es nuevo, eso está bien, es normal. Pero cuando pasan los años, nosotros podemos malacostumbrar al pueblo, Señor, y dejarles una cultura religiosa, Señor, de pensar que Dios es un sirviente y de hacerles ver, Señor, que nuestro ministerio es un sirviente también, Señor. No, bendito Dios, nosotros somos servidores de Dios, Padre Celestial, y estamos
Señor, con la responsabilidad de hacer crecer a la iglesia, Señor. Bendito Dios, pero no somos criados, no somos los sirvientes del pueblo, somos los sirvientes de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos crearle una mentalidad diferente a tus hijos, Padre. Bendito Dios, donde se les enseña a pelear, donde se les enseña a caminar, donde se les enseña a ser disciplinados, donde se les enseña por la palabra y por el ejemplo. Bendito Dios, lo que es la oración, lo que es el amor a la palabra. Señor, que se les enseña a los hijos naturales y a los hijos espirituales el amor a la iglesia, el anhelo por servir, el desear un ministerio, el tener aspiraciones a cosas muy grandes y dejar de estar sufriendo, Señor, por lo que sufre el mundo, Padre. Señor, que este liderazgo, Señor, sea un liderazgo de transición, que yo sé que así es, Padre. Ellos están transicionando a Iglesia Pan de Vida y yo los bendigo, y yo ruego, yo te suplico, Padre, que ellos sean Samueles, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, que Juan, que Alejandra sean Samueles para esta generación, Señor, en el nombre de Cristo, sean Samueles, Padre, sean Samueles que transicionan a la nueva generación en el nombre de Jesús, Padre, para la gloria del Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, veo, Padre, en visión que pones un yelmo en la cabeza de Juan y de Alejandra. Señor, es otra mentalidad, bendito Dios, que tú les entregas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y no solamente es el yelmo, les empiezas a poner toda la armadura, Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, y tú les dices para que me levanten una generación con otra mentalidad, una generación con aspiraciones más grandes en las cosas del reino de los cielos, en el nombre de Jesús, Padre. Escucho la voz de Dios que les dice a todos ustedes, principalmente a los pastores: las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús, Señor, están en un tiempo de transición. Esta iglesia está en un tiempo de transición. Las cosas viejas han pasado ya, todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesucristo, esta iglesia está en una etapa nueva. Este pastorado está en una etapa nueva. Bendito Dios, Señor. La enseñanza será nueva, Señor, alineado obviamente a los principios de Dios. Señor, el mover en la iglesia será nuevo. Señor, la doctrina será nueva. Señor, como lo digo, alineado al principio de Dios. Señor, la forma de orar será nueva. La forma de llevar las reuniones será nueva. Señor, porque las cosas viejas han pasado. Yo los bendigo, Señor. Declaro que son como Juan Bautista, un pueblo de transición que lleva el reino, que les pueda decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que cambiar de cultura, ya llegamos a otra etapa. Vamos a renovarnos y hacernos nuevos para Dios. Vamos a cambiar la mentalidad pasiva que tenemos como iglesia. Vamos a cambiar la mentalidad de derrota, la mentalidad de siempre estar con la mano extendida, sin buscar el rostro de Dios, sino esperar a ver cuándo me suple, cuándo me saca el problema. No, Señor, este pueblo, este liderazgo va a ser poco a poco, pero les van a enseñar a los hermanos a transicionar, a renovar la mente. Yo los bendigo, Señor, yo los bendigo, Padre. Juan y Alejandra, sigo viendo en visión, Dios les da como un cofre de oro. Dios les dice que les confía su reino. Ese reino es la cultura, la enseñanza, todo lo que ya dije, la enseñanza, la mentalidad, la conducta. Ustedes van a tener otra mentalidad, ya la tienen. Van a fluir en otro espíritu, un espíritu de conquista, un espíritu donde todo les es posible, donde no aceptan un no se puede, sino en otra mentalidad. Obviamente todo es poco a poco. No sientan que Dios ya los está como exigiendo que así empiecen a vivir. Va a ser poco a poco. Pero yo sé que su espíritu ya es otro. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, tú les confías al reino, Señor. Como le dice la parábola del sembrador. Bendito Dios, la palabra del reino, Señor. Eso es lo que les confías, Padre. La palabra del reino. Enseñarle a tu pueblo, Señor, a salir de su tierra, de su parentela,
de la casa de su padre y entrar, Señor, a una tierra nueva, Señor. Bendito Dios, donde hay otra mentalidad, Señor, donde hay otra actitud, Señor bendito, donde hay otra costumbre, donde hay otra cultura, bendito Dios, donde se es diligente, Señor, donde se es esforzado, Padre Celestial, donde se da una mentalidad de reino, Señor, donde se les enseña lo que dice un proverbio. Bendito Dios, el diligente va a ser Señor, pero el negligente va a estar sometido a trabajos pesados. Bendito Dios, así irán creando una mentalidad nueva a una nueva generación, Señor, que va a ser la generación que va a conquistar. Y sigue Dios dándome testimonio que ustedes van a ser pastores de muchos jóvenes. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor. Y Dios les dice: voy a hacer que en esta iglesia se levanten jóvenes profetas, jóvenes evangelistas, jóvenes pastores, jóvenes maestros, que se levanten con otro espíritu, con otra mentalidad, en el nombre de Jesús, Padre. Yo los bendigo así, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Así como entró la nueva generación a la tierra de promesa, Señor, así entrará, Señor, a una vida, Señor, conforme al reino de Dios. Aquellos que se renueven, Señor, o que se dejen hacer nuevos, para la gloria de tu santísimo nombre, Señor. Yo los bendigo, Padre, a este liderazgo, lo bendigo, sean revestidos de Dios, Señor, en todas las áreas de su vida, Padre. Bendigo a Selene, bendigo a Abraham, Señor. Bendito Dios, yo los bendigo, Señor. A los pastores Lázaro, la hermana Patti, a cada uno de ellos, yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Dios te va a estar hablando muy constantemente, Selene. Te va a estar diciendo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuesta desarraigarnos de hábitos, de costumbres, de mentalidades, pero si queremos llevar un liderazgo conforme al reino, vamos a tener que ser muy radicales en muchas cosas. Yo bendigo, Señor, estos ministerios, Señor, que están floreciendo, Padre, y que ya están establecidos en el caso de Juan, Señor, de Alejandra, y en aquellos que son prospectos para ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sean bendecidos sus hijos, Padre. Yo los bendigo, Señor. Yo bendigo a sus hijos, Señor. Señor, a la niña de Abraham, Señor. Bendito Dios. A Sara, Señor. La bendigo, Señor. Bendito Dios. Bendigo a los hijos de mis hermanos, de Jorge, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Mi hermano Carlos, a sus hijos. Bendito Dios. A los hijos de César, Padre. A cada uno. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sean una generación diferente, Señor, donde todo es posible, Padre, para la gloria de Dios. Se ha hecho así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Ya pueden poner sus micrófonos. Dios les bendiga. ¿Qué sigue? No entendí. ¿Cómo siguió el hermano Lázaro?